Marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons. Marchemos, marchemos, que una sangre impura empape nuestros surcos. Este es el estribillo del himno de Francia, país que actualmente nos está acusando a nosotros, los argentinos, de ser racistas. Ya de entrada su himno, que musicalmente es bellísimo por cierto, dice que hay que matar gente de sangre impura. Esto es solamente la punta del iceberg, porque los franceses literalmente son los inventores del racismo, y ahora le voy a explicar bien cómo es esta cuestión. Pero no solamente Francia ahora está atacando a Argentina diciendo que somos racistas, sino que el Washington Post también hace lo propio, preguntándose por qué no hay jugadores afrodescendientes en la selección argentina, y luego un montón de progresistas yanquis diciéndonos que somos racistas. Todo esto surgió a raíz de la victoria argentina sobre Francia en este Mundial de Qatar 2022, pero este mismo debate se dio hace exactamente 4 años, durante el Mundial también del 2018, cuando la progresía anglosajona también empezó a joder con esto de que no había afroamericanos en la selección argentina. Fíjense de dónde vienen estos ataques, de Francia y del mundo anglosajón. Esto no es casualidad, todos ustedes tienen que saber que esto no es un ataque inocente del progresismo contra Argentina solamente, sino que esto es más profundo, es un ataque a nuestra identidad, a la hispanidad. Es, una vez más, la leyenda negra antihispánica en acción, leyenda negra con la cual bombardean a la gente desde hace 500 años, tanto hablan desde hace unos años sobre los peligros de la fake news. Bueno, la leyenda negra antihispánica son 500 años seguidos de fake news contra la hispanidad. Juan Domingo Perón dijo que la leyenda negra era un medio por el cual los enemigos de la hispanidad fomentaban en nosotros un sentimiento de inferioridad espiritual que era propicio a sus fines colonialistas. Y su esposa, Eva Perón, dijo que la leyenda negra se hizo para engañar, pero también hizo un interesante matiz, porque dijo: solo engañó a los que quisieron ser engañados. Este matiz que hace Evita Perón es muy importante, porque para que haya malvados que engañan, tienen que haber idiotas que se dejan engañar. Si te mienten una vez, es culpa del que te miente. Si te mienten dos, bueno, puede pasar. Pero ya, si te mienten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, ahí ya es tu culpa. Es la culpa de uno como individuo que no reacciona. Entonces ahí hay que hacer un mea culpa. Por todo esto, para que no caigamos en la idiotez. Idiotez en el sentido original de su palabra, y quiere decir el que no está al tanto de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, para que no caigamos en la idiotez, quiero explicarles de manera completa, pero al mismo tiempo de manera breve, cómo hay que entender toda esta cuestión que se está dando, todo este ataque contra la hispanidad y concretamente contra Argentina. Los antiguos griegos, padres de nuestra civilización occidental, no hablaban de razas. Aristóteles, por ejemplo, relacionaba la esclavitud con la physis, o sea, con la naturaleza. Mencionó que hay personas que parecen haber nacido para ser esclavas, a esto se les llamaba esclavitud natural. Pero esto nunca fue relacionado a lo racial, sino que esta esclavitud natural que se da en algunas personas se debe a diversos factores que él consideraba que constituían en una persona aptitudes para que esa persona esté como destinada, por decirlo de alguna forma, a ser esclava. Pero esa persona podía ser mediterránea, indoeuropea, africana, asiática o lo que sea. Era irrelevante eso. Por eso en la antigua Grecia y luego también en el Imperio Romano podías tener un esclavo blanco o negro o lo que sea y no pasaba nada. Era absolutamente irrelevante la etnia del esclavo, porque como digo, la esclavitud no era vista como una cuestión de supremacía racial, sino que se fundamentaba en cosas más profundas y serias, intrínsecas del ser humano, si se quiere. Ahora bien, presten atención a lo que acabo de decir. Dije Imperio Romano. Es importante distinguir la palabra imperio para entender toda esta cuestión, ya que, como la destacada escritora María Elvira Roca Barea explica en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra,
La historia oficial actualmente y los académicos no hacen demasiados esfuerzos por enseñar a distinguir colonialismo de imperio. De hecho, la palabra imperialismo nació para explicar el colonialismo y condenarlo moralmente, aunque el imperio realmente tiene muy poco que ver con el colonialismo. Una cosa es el colonialismo y otra cosa es el imperialismo. Son dos movimientos de expansión, sí, pero son completamente distintos. El imperio es expansión incluyente, que genera construcción y estabilidad a través del mestizaje, tanto cultural como de sangre. El colonialismo, por el contrario, no produce ni mestizaje ni estabilidad, es excluyente y basa su estructura en una diferencia radical entre colonia y metrópoli. Por eso, el imperio romano se expandía y se mestizaba en los lugares donde se expandía, replicándose a sí mismo. El imperio español se expandió, se mestizó con los nativos americanos y se replicó a sí mismo en el Nuevo Mundo, en las Américas. Pero ni el colonialismo inglés ni el colonialismo francés se mestizaron nunca, no hicieron florecer otras Francias y otras Inglaterras. Fue el imperio español, hasta este momento de la historia, el único que fue un imperio real, un imperio con todas las letras. Esto es lo más importante para entender, porque acá se resume todo. El último imperio que existió hasta ahora en la historia fue el imperio español, que, tomando los valores cristianos católicos, vio en cada ser humano a una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto digna del respeto que se merece toda creación de Dios Todopoderoso. Bajo esa lógica es que se dio el mestizaje en el cual se basa nuestra identidad hispanoamericana, y previamente el Imperio Español fue heredero del Imperio Romano, que también ya tenía esa visión sobre el mestizaje y el expansionismo imperialista, que no colonialista. Pero mientras España era imperialista, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda eran potencias colonialistas. De ahí que ellos sean responsables de masacres, segregaciones, separatismos, y todo esto siempre, como digo, bajo una mirada estrictamente racista por parte de estos colonialistas. Al principio del video dije que Francia inventó el racismo, y no voy a explicar por qué afirmo esto. Técnicamente el racismo es preexistente, o sea, siempre existió. Toda la historia de la humanidad, desde que se formaron los primeros pueblos y los primeros grupos raciales, siempre existió de manera casi natural cierto etnocentrismo que puede ser interpretado como racismo si se quiere. Este etnocentrismo primigenio lo tuvieron absolutamente todos los pueblos, de todas las razas habidas y por haber. Este etnocentrismo siempre se basó en la misma lógica. Cada grupo se atribuye lo excelente, lo magnífico, incluso lo divino, a sí mismo, frente a lo despreciable, inferior o infrahumano de lo demás. Todo esto depende de la tribu o pueblo, ¿no? Por ejemplo, los tebanos contaban que eran hijos de la tierra, nacidos de los dientes del divino dragón que el héroe Cadmo había sembrado. Los troviadenses creían que sus ancestros eran dioses venidos de las estrellas. Los nativos americanos Hopi creen que son la creación directa de los dioses que bajaron de las estrellas. Los chinos creen que descienden originalmente de los dragones que también bajaron del cielo. Y así con cada pueblo alrededor de la tierra. Todos se autoperciben como únicos y diferentes. Sin embargo, en Europa, después de siglos siendo cristiana, empezó a hacerse necesario para los pueblos con ambiciones colonialistas, que no imperialistas, encontrar otro relato para justificar su afán depredador, colonialista, de rapiña, porque llegó un momento en la historia en el que no podían justificar su supuesta excepcionalidad con una historia mítica que iguala a todos los hombres a los ojos de Dios, porque lo especial y único de este grupo de potencias colonialistas es su creencia en que, al ser ellos superiores, superaron incluso el mito fundacional cristiano, ¿no? Y así aparece el racismo científico. Este racismo se va a basar en un relato que se presenta a sí mismo como no mítico. Es más, como lo opuesto al mito, con apariencia completamente diferente al relato religioso tradicional. En Francia aparece Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, el cual ya arranca haciendo una distinción racial entre distintos grupos humanos, sin hablar en términos de superioridad o inferioridad, pero eso ya como que se daba por supuesto, ¿no? Como que el aire supremacista venía ya flotando en el aire, vamos a decirlo, aunque todavía no era un hilo argumental determinante. El punto de vista supremacista no se convertía todavía en el núcleo de la ciencia, entre comillas, hasta que aparece un anatomista llamado Peter Camper.
La teoría de Camper se basa en el establecimiento de una taxonomía de las razas humanas, según la cual las razas blancas están en la parte superior y los negros están casi al nivel del gorila y el chimpancé. La taxonomía de Camper tiene como principio de clasificación la forma craneal y su mayor o menor semejanza con las cabezas perfectas, que son la de los atletas griegos de las esculturas antiguas. A partir de acá se produce una auténtica revolución pseudocientífica en torno al estudio de los cráneos. En la segunda mitad del siglo XVIII, un alemán llamado Franz Joseph Gall alcanzó la fama mundial al definir una nueva pseudociencia llamada frenología, que considera que las cualidades intelectuales y morales del ser humano se manifiestan y se justifican también en la forma de su cráneo. Esto se convirtió inmediatamente en la base de sustentación científica y racional del racismo. Entonces, la frenología se hace parte fundamental del currículum universitario y barre del mapa las tradiciones psicológicas espiritualistas que estaban vinculadas a los estudios de la moral dentro de la religión cristiana católica. Luego aparece el cisma cristiano herético conocido como protestantismo, con Lutero a la cabeza. Y ya después, con la aparición de Juan Calvino, que era Satanás personificado básicamente, aparece la doctrina de la predestinación. Entonces, esta pseudociencia racista, la frenología, además se acopla perfectamente a la idea de la predestinación humana del protestantismo, y el relato científico racista usa el mito religioso para justificarse, y a su vez el mito religioso protestante de la predestinación usa el relato pseudocientífico del racismo científico para justificarse también, o sea, como que se retroalimentan, ¿se entiende? Es así como el racismo científico nace prácticamente de la mano de la ética protestante y más concretamente de la ética calvinista y la creencia de la predestinación, de que uno nace superior a otro por la gracia de Dios, y que si sos rico es porque tenés el signo de la salvación divina, y a eso se le suma con el racismo científico que si naciste blanco y rubio estás destinado por Dios a ser superior y por ende se te da el derecho divino de subyugar a cualquier otro ser humano. Luego aparece Joseph Gobineau, el cual escribe un libro, este señor es francés, por cierto, y escribe un ensayo sobre la desigualdad de las razas, donde con un montón de falacias afirma que la raza superior es lo que él entiende y define como raza aria. La raza aria sería la raza superior y considera que los españoles, por ejemplo, son una raza degenerada surgida del mestizaje que dio como resultado a la raza mediterránea. Este tipejo decía que los españoles eran inferiores y que los alemanes eran los únicos puros, y que al no haberse mestizado con pueblos no europeos conservaban su supuesta superioridad frente al resto de Europa. Luego otro francés llamado Joseph Ernest Renan, el cual también hace una clasificación racial, ubica a los arios como la raza superior y luego vienen todas las demás razas como los japoneses, los africanos y los amerindios. Él ubica a todos estos al mismo nivel de inferioridad por debajo de la raza aria, que supuestamente es la raza superior. Paralelamente a todos estos franchutes que crean el racismo científico, en Inglaterra ya había aparecido previamente Thomas Malthus, un pastor de la iglesia anglicana, supremacista blanco que justificaba el subyugamiento de los indígenas en distintas partes del mundo donde los ingleses habían colonizado, y que ideó métodos para mantener a estas razas inferiores con una tasa de natalidad baja. Luego Charles Darwin copia estos conceptos malthusianos, que son más bien sociopolíticos, pero los cambia y les da un aura de pseudobiología, vamos a decirlo así, y es instruido Charles Darwin por la masonería para dar a conocer su falsa teoría de la evolución, la cual sitúa al hombre negro como el escalón más bajo de la evolución junto con los monos y las mujeres, ojo, porque el odio a las mujeres es como intrínseco también en esta gente, y sitúa al hombre blanco anglosajón como el ser más evolucionado. De esta forma, la superioridad de las razas nórdicas se convierte en algo casi incuestionable para el establishment científico, puesto que para esta gente está basado en algo racional, científico, pero también divino. Recordemos su vinculación y su retroalimentación con el protestantismo y la doctrina de la predestinación. Después también aparece el primo de Darwin, Sir Francis Galton, el padre de la eugenesia darwiniana,
que, distorsionando el concepto original de eugenesia, crea una ciencia para mantener la pureza de la raza blanca, basándose en los conceptos de su primo Darwin y de todos los otros hijos de puta que mencioné anteriormente. La única resistencia que hubo a lo largo de la historia frente a toda esta inmundicia se produjo siempre, pero siempre, en la Iglesia Católica. Por muchas razones, pero sobre todo porque todo esto atentaba contra el libre albedrío, piedra angular de la moral católica. Naturalmente esto fue considerado por el mundo protestante y fue utilizado como una prueba más de que el catolicismo es un obstáculo para el avance científico. De ahí que se crea una de las mentiras de la leyenda negra, una de las tantas, de que España, por ser un país católico, es un país atrasado y por eso se oculta todo avance científico surgido del mundo hispano y por el contrario se pone a las razas nórdicas o germanas como a la vanguardia de todos los adelantos científicos. Esto viene sucediendo desde hace 500 años y hasta el día de hoy. Luego todo esto es trasladado a términos económicos y con el liberalismo y su acoplamiento a la ética protestante se crea otra de las mentiras de la leyenda negra antihispánica, algo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, y es que dice que los pueblos hispanos son pobres justamente porque son católicos y por ende son atrasados, mientras que ellos, por ser blancos, rubios, protestantes y cientificistas, son más exitosos materialmente hablando. Hitler en su librito Mi lucha también cae en esto cuando dice que Estados Unidos es un país exitoso por no haberse mezclado con los nativos, mientras que España es inferior y Sudamérica es subdesarrollada a causa del mestizaje de los hispanos con los nativoamericanos. Es como que en la mentalidad del germano promedio y todas sus variantes no entra en la cabeza la idea de universalidad. Les es imposible entender cosas como la cosmovisión hispano-católica y toda su obra evangelizadora, civilizatoria, basada en la mezcla, cosas que a ellos les parece algo atroz, repugnante, porque ellos son amantes de la exclusión, no de la inclusión. Básicamente lo que hay que entender nosotros como hispanos es que el mundo germano o anglo-germano o la germanoesfera, vamos a decirle, históricamente tiene una cosmovisión que va en contra de nosotros, pero desde muchísimo antes de que aparezca Hitler, incluso es un sentimiento que tienen desde antes de que aparezca Lutero, el protestantismo. El protestantismo apareció y como que realzó los nacionalismos en Europa, ¿no? Pero todo ese sentimiento supremacista que va absolutamente en contramano del sentimiento que siempre tuvieron los pueblos hispanos, siempre estuvo latente, ¿se entiende lo que quiero decir? De un lado está la hispanidad y toda la cosmovisión que acompaña al concepto de hispanidad, y del otro lado está toda esta gente que, por H o por B, históricamente siempre fue contraria a todos nosotros, a todo lo que caracteriza nuestra identidad como hispanos o hispanos americanos. En fin. En Francia además se originó una de las peores cosas que le pasaron a la humanidad en los últimos 1000 años, que fue la Revolución Francesa justamente, la cual fue una catástrofe para todo el mundo occidental. Luego también en Francia se originaría el socialismo, primero lo que se conoce como socialismo utópico de un loquito llamado Saint-Simon, y luego se crearían todas las ramas ya conocidas del socialismo, ¿no? Como desde el marxismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, el falangismo, el juché y las otras 2000 millones de variantes del socialismo que existen. Mencioné al marxismo y es notable aclarar que Karl Marx también era profundamente racista. También les dejo como tarea investigar qué decía Karl Marx en sus cartas sobre la gente de raza negra. El comunismo en su haber tiene una historia racista en todos sus máximos referentes. Es conocido para nosotros los sudamericanos el desprecio que sentía el Che Guevara por los negros, por poner un ejemplo bastante simple. En fin, ¿ven ustedes cómo todo se une? Toda esta porquería, toda esta cosa enfermiza, satánica, diabólica, todo se contrapone absolutamente a nuestra identidad y a nuestra cosmovisión hispana, católica, universalista, cristiana. Y ya para cerrar, atendiendo a la actual polémica, ¿somos racistas en Argentina? ¿Por qué no hay afroamericanos? Bueno, esto es sencillo. En lo que actualmente es Argentina no hubo nunca muchos afros, y los que hubo vivieron en las mismas condiciones que el resto de criollos, mestizos e indígenas. La parte mala para este pequeño grupo étnico que habitaba acá es primero cuando se dan las balcanizaciones masónicas o, como te enseñaron en la escuelita, las independencias.
Y luego de eso, la hecatombe llegó cuando aparecen en el poder los unitarios, que eran todos masones, que eran todos afrancesados, que eran todos amantes de lo anglosajón, del mundo protestante, y se dedicaron a querer implantar esos modelos acá. En esa etapa unitaria se dio efectivamente un racismo, pero un racismo contra los indígenas, un racismo contra los gauchos, que eran bien criollos, pero aún así la ligaron, y sí, se dio un racismo contra los afroamericanos que habían acá, y se los mandó como carne de cañón a la guerra de la Triple Alianza y a otras batallas, y allí perecieron los pocos afroamericanos que habían. Quedaron algunos habitando este suelo, pero para bien o para mal quedaron siendo una minoría, pero muy chiquita. Pero como les digo, esto fue llevado a cabo justamente cuando Argentina estaba en manos de nuestros enemigos, de gente que era declaradamente enemiga de nuestra identidad, gente que quería borrar al gaucho, al mestizo, al indio, que quería que habláramos francés, como Alberdi, gente que quería traer inmigrantes nórdicos, como Sarmiento, gente que trajo judíos ashkenazis, como Urquiza y después Roca. Esta runfla de masones europeístas, hijos de puta realmente, son los que rompieron la paz con la que habitaban todos los hispanoamericanos en estas tierras, que eran todos admiradores y títeres de las mismas potencias que hoy en día nos acusan a nosotros por cosas que indirecta o directamente ellos fomentaron acá y que ellos hicieron toda su maldita historia. Así que todo se resume a una histórica lucha que se viene dando entre la hispanidad y gente que quiere destruir nuestra identidad hispánica desde hace siglos. Esto es todo, espero haberles aclarado más o menos el trasfondo histórico de una manera breve, porque por ahí les parece largo, pero les acabo de hacer un resumen de cosas que son muy profundas y que realmente llevan años de estudio, así que, en fin, espero les haya interesado y bueno, cualquier duda me pueden comentar en los comentarios y yo los leo. Hasta luego.